Bienvenidos a Grand Alma Talk. Un podcast de Caviar Lianozov by Ariel Deniz Robaina. ¿No te pasa que empiezas a estar cansado del conflicto y la cantidad de polarización que hay? Como si no hubiese contextos para poder dialogar tranquilamente, sin prisa, sin que el titular sea lo más importante, y poder tener opiniones diferentes y sostenerlas lo suficiente como para inspirarnos y reconocernos en cosas que nos parecían al principio completamente ajenas. Bueno, pues de eso se trata este diálogo, una conversación tranquila y honesta donde de verdad podamos escuchar opiniones diferentes y nos encontremos todos en el mismo lugar para hablar de lujo, cultura contemporánea y psicología. Esto es Grand Alma Talk. Grand Alma Talk. Eres un cineasta y haces una película y un día te dicen que la han visto 260 y pico millones de personas en todo el mundo. Increíble. Puede que esté llegando ya a los 300 millones de visualizaciones. Bueno, pues ese es Juan Carlos Fresnadillo. ¿Cómo se maneja hacer algo que a veces tiene algo de artesanía y más pequeño y que de repente sea algo tan grande? Pues hay una parte, te confieso, de incredulidad, ¿no? Cuando te enteras de las cifras, ¿no? De alguna forma de algo que has hecho, ¿no? Y como que, por otro lado, dices, wow, qué masivo puede ser de repente el visionado de algo que has hecho, ¿no? Hay una incredulidad y, por otro lado, como una gran responsabilidad, ¿no? Sientes que realmente, pues en mi caso, una responsabilidad que asumo con mucha satisfacción y mucho orgullo, ¿no? Pensar que algo que he generado, en lo que he puesto tanto tiempo, tanto cariño, de repente lo pueden ver tantos millones de personas y disfrutarlo, ¿no? Y entretener. Porque al final yo creo que cuando se trata de hacer una película por lo menos siento yo que hay una misión muy clara que es entretener y generar un debate y abrir ciertas preguntas, ¿no? Pero básicamente creo que hay algo profundo en la misión de un cineasta y es lograr un entretenimiento que tenga alma, que tenga sentido, que de alguna manera no sea un puro escapismo, sino que vaya y plantee preguntas que sean interesantes, ¿no? Y luego, de repente, participas en una serie como actor y resulta que todo el mundo te conoce en todos lados y que eres uno de los 3 personajes icónicos más reconocibles de la serie y que tienes un altavoz como artista que no habías tenido antes en tu carrera. No solo en España, sino en todo el mundo. En más de 80 países. Y eso es Pedro Alonso. Hola. Bienvenido. Gracias. A Grand Alma Talk. ¿Cuándo te diste cuenta que la gente te reconocía a ese nivel? Bueno, a ti ya te lo he contado, pero yo hice la serie, ámbito nacional, la serie acabó, mi personaje moría, hice el duelo y de pronto en un determinado momento alguien abre una ventana en Netflix para exhibir la serie como casi fondo de armario. Justo en ese momento yo decido hacerme un viaje por Europa, estaba muy cansado y con vocación de hablar poco, no coquetear con nadie, yo me había separado hacía un tiempo. Ir a ver sobre todo como ciudades y piezas de arte que me gustaban. Voy como a alimentarme un poco, ¿no? Pero con vocación de estar muy recogido. En ese mes empezaron como a pasar cosas un poco desconcertantes y intercambiamos mensajes, pero cuando estaba viendo el David de Miguel Ángel, literalmente, el David de Miguel Ángel, que era un momento de mi vida, ¿no? Voy a ver el David de Miguel Ángel y cuando voy a ver cosas que me molan o bueno, que no le hacen ilusión, procuro tomarme un tiempo para la mera contemplación. Entonces me senté en un rinconcito y estaba allí, simplemente viendo al David, pum, imponente. ¡Puc! De pronto alguien se mueve por aquí, se da la vuelta. ¡Pop! Alguien se mueve por aquí, se va a dar la vuelta. La gente empieza a mirar en otra dirección. Yo no tenía referentes para
procesar un momento como ese de ninguna clase, y de pronto se dio la vuelta todo el museo. Unos entiendo que porque me conocían y otros por puro contagio, y me empecé a grabar. Wow. Pero yo no entendía qué estaba pasando. Todavía no se había establecido la convención de que aquello se estaba convirtiendo en un fenómeno, pero eso fue un champiñón que de pronto me dijo, va a pasar algo muy gordo y está pasando algo muy gordo. Y hasta que yo entendí que era por mí, pasaron 2 o 3 minutos. Y a partir de ahí fue una locura. Una locura. Pero obviamente ese fue un momento que marcó como un hito, ¿no? El David es una escultura de mármol blanco de 5,17 metros de altura y 5.572 kilogramos de peso, realizada por Miguel Ángel Buonarroti. El síndrome de Stendhal puede catalogarse como una enfermedad psicosomática que causa un elevado ritmo cardíaco, felicidad, palpitaciones, sentimientos incomparables y emoción cuando el individuo es expuesto a obras de arte, especialmente cuando éstas son consideradas extremadamente bellas. Es curioso que lo que le pasó a Pedro Alonso en Florencia también se llame síndrome de Florencia. Y lo curioso es que sus fans también lo vieron a él como si él fuese una obra de arte. La concordia es el nuevo lujo. ¿Tú sentías desde pequeño, desde joven, que ibas a hacer esto y que querías hacer algo grande? Porque ya desde que tú haces el corto, ¿no? Haces este corto en blanco y negro. Reposados. Ya estás nominado a los Oscar. Es que es muy heavy. Sí, de hecho, cuando estábamos haciendo el corto, yo le contaba a mis productores que básicamente ponía, en aquel momento, pues todo el mundo ponía capital personal para poder hacer un corto, ¿no? Porque un corto realmente no tiene otra forma de financiarse, ¿no? Y yo les contaba, no, esto ya verás, vamos a hacerlo y vamos a terminarlo y lo vamos a presentar a los Oscars. Y me miraban como diciendo, este tío se le ha ido la... ¿De dónde salió? Sale. De hecho, me acuerdo, me hace mucha gracia porque Canal Plus fue el primero que dio un premio al corto. Y yo estaba muy agobiado cuando me dieron el premio porque pensé, hostia, si me dan un premio en Canal Plus no voy a poder optar a los Oscars. Y se lo conté al gerente en aquel momento del programa, que me dijo, perdona, o sea, que no te podemos dar el premio quizás porque quieres ir. O sea, todo el mundo me decía, este tío está loco, está completamente desquiciado. Pero ahí estaba yo empeñado en esto de intentarlo, ¿no? Y creo que fue una cosa muy bonita, de alguna forma, darle a la nueva generación de cineastas de aquella época y a día de hoy soñar lo más alto posible. Decir, pues sí, es posible que hagas un corto y que realmente si funciona y tiene entidad y tiene fuerza, pues puedes llegar a un escaparate tan masivo como puede ser una ceremonia de los Oscars, ¿no? Y fue en ese sentido muy emocionante. Juan Carlos Fresnadillo dirige en 1996 su primer cortometraje, Esposados, con el que consigue 40 premios nacionales e internacionales y además es candidato al Oscar al mejor cortometraje de ficción. Pero volviendo a tu pregunta, si sentía que yo podía llegar, yo creo que todo empieza con la sensación, con las ganas de expresar algo que está dentro. Y en mi caso, no sé en tu caso, Pedro, cómo habrá sido, pero yo recuerdo tener 14 años y descubrir un libro de fotografías de un fotógrafo maestro que es Cartier-Bresson y empezar a ver las fotos de Cartier-Bresson y sentir, yo casi te diría como una especie de algo en mi cuerpo de conectándose profundamente con aquellas fotografías y con esos personajes que aparecían en las fotos y con esa sensación de estar viendo arte profundo que era muy emocionante. Y sentir una especie de llamada. Yo creo que en ese momento sentí una llamada de que yo tengo que contar algo con imágenes, ¿no? Y empezó con la fotografía. Yo realmente lo primero que hice fue fotos, ¿no? Fotos por la calle, como hacía Cartier-Bresson, ¿no? Y eso acabó degenerando en contar historias y convertirme en cineasta. Súper interesante, pero bueno, tú tienes unas fotos brutales que has expuesto además en grandes museos de arte contemporáneo, que no es cosa de aficionado, ¿no? Y tú también pintas. Pinto mucho, sí. Y, ¿no? Interesante como artista que al final vas tratando de buscar un sitio por el que te puedas expresar y de repente hay un sitio donde estás más cómodo, tiene más resonancia, ¿no? Ahora, por ejemplo, en tu caso, Pedro, que acabas de presentar
tu documental sobre medicina psicodélica, un viaje de búsqueda personal, no lo sé cómo lo definirías, el viaje del encanto. En la nave del encanto. En la nave del encanto, perdona. Qué interesante. O sea, como has llegado ahí a la producción, a la dirección y además documental, no de ficción, ¿no? Sí. Bueno, a mí me costó mucho entrar en foco, refinar mi atención. Pero yo tuve una crisis ahí como a los 30 y poco, vista desde el momento presente fue una depresión brutal, colapsé, y el mindset o mi configuración hasta entonces se vio puesta en jaque, ¿no? Y tuve que empezar desde otro lugar y buscar otras herramientas. Ahí empecé a meditar y a pintar. Y creo que empecé a pintar porque, al margen de que necesitaba herramientas nuevas, quise recuperar la conexión con la mera expresión de lo sensible, ¿no? Que había sido neurotizada o intoxicada por mi manera de acometer mi viaje en la profesión. Luego, con el tiempo, yo fui como reformulando mis acuerdos, ¿no? De vida, se puede decir. Pero la pintura fue o nació de una necesidad absoluta de volver a reconectarme con aquella relación que por sí misma tenía un valor extraordinario, ¿no? Que era la de la expresión sensible, lo que tú dices de hay algo que me llama. Y a mí la pintura me ha hecho muchísimo bien y de hecho he estado a punto de exponer varias veces y yo pinto sistemáticamente porque se convirtió en un protocolo de estudio. Yo si no pinto no puedo rodar. Fantástico. Si escribo necesito pintar. Fantástico. Es casi como lo del... ¿Tú has visto su obra? Mira, que tengo me que está mandando confesar por de Pedro WhatsApp. que de repente acabas de decir lo de la pintura y digo, hostia, no sabía que Pedro pintaba. Claro. Sí, bueno, es que tampoco es que lo haga... No, o sea, de vez no he en cuando visto- lo digo, lo comparto, pero de alguna forma también lo reservo, aunque subo cosas y me encanta enseñarlo, pero sigue habiendo Es una obra ese brutal, recelo, ¿Sí? Eso te va a sorprender. sigue Yo me habiendo- quedé... Sí, sigue habiendo... ¿Dónde se puede ver tu obra? Bueno, Sí. yo te la enseño, porque Vale. estamos aquí, o sea, yo te enseñaré, Genial. luego te enseño alguna cosa. Sigue Entonces fue siendo- como medicina. Fue una Total. cosa de Totalmente. arteterapia. Y de hecho, cuando me han propuesto exponer, que acabé diciendo que sí, luego llegó la pandemia y se paró y dije, a lo mejor es que no debo exponer porque es un espacio absolutamente íntimo y sin intermediarios y sin ningún tipo de consideraciones que vayan más allá de yo me relaciono abiertamente con lo que sea que hay ahí dentro y sé que es un espacio absolutamente genuino y propio que no necesita más consideraciones. Y a mí eso me ha hecho mucho bien. Y luego además descubrí, tirando ese hilo y del de la meditación, una configuración nueva que a mí me cambió completamente en todos los órdenes de mi vida, incluido el de la interpretación. O sea, yo me convertí en otro tipo de actor, yo creo, porque me di cuenta de que había otra avenida para mis vías de atención y por eso le tengo un amor al mero hecho de pintar. Sí, y me configura, o sea, forma parte de mi día a día. Pero una pregunta, Pedro. O sea, está claro lo que consigues con la pintura. ¿Pero por qué la pintura? O sea, ¿hubo alguien en tu familia que pintaba? No. ¿Algún No lo amigo sé. que...? O bueno, sí. Sí, recuerdo que en un momento en el que mi carrera, mi experiencia profesional estaba colapsando totalmente, o sea, que el tren estaba pasando y en un momento literalmente pasó y yo dije, se acabó. Me salió, 2 sesiones en alguna serie freak que ni recuerdo y tuve un tiempo para tener el guión entre las manos y lo customicé. O sea, simplemente empecé como a hacer garabatos y una cosa muy primaria, ¿eh? Y creo que incluso le pegué alguna cosa. Pasó algo físico con el objeto físico. Y rodando aquello, que era una cuestión muy pequeña, pero que tenía un momento de mucho compromiso emocional o algo así, tuve un momento de conexión de otro orden y una parte de mí dijo, de una forma muy primaria, ¿habrá tenido que ver lo de la pintura, mi concentración? Y sí lo tenía, pero yo todavía no era capaz de articularlo. Y empecé a tirar de ese hilo. Y de pronto me di cuenta de que yo ahí viajaba de otra manera
dejaba de anticipar, por ejemplo. Mi material sensible y mi imaginación entraba en otro lugar. Pero se lo noté de una forma rotunda. Entonces dije, pues me voy a poner tarea porque... Entonces, recuerdo también otro hito que fue que estaba leyéndome un libro de un tal Michon, que es un francés, y copié con una plumilla la foto del tipo y de pronto me dije, yo de niño pintaba bien y se me había olvidado, cosas así tontas. Dije, voy a dibujar durante un año. Si me porto bien, el segundo año le meto color. Empecé a ponerme esta tarea que también tenía que ver con mi reeducación de la atención. Si coloreo durante un año, no solo dibujo y coloreo, y me porto bien, hago un óleo. Y así fue que empecé a producir. Luego me puse más expresionista, dejé la figuración y empecé a tener una relación propia con eso. Y fui localizando que las avenidas de la concentración eran de otra naturaleza y ahí dije, no, aquí hay algo para mí. Y he seguido tirando de ese Después hilo. de la Primera Guerra Mundial hay un movimiento muy fuerte por el sufrimiento de los militares, los profesionales que han estado en la guerra, y no se les meta viaje, que decimos en Canarias, y no se consigue solucionar el daño y el trauma complejo que traen. Y una de las vías más fuertes e importantes fue el desarrollo del arte. Cómo el acto genuino de pintar o garabatear era terapéutico. Sí, luego sin tanta interpretación de la producción, sino acompañando para revisitar las situaciones más traumáticas. Y eso dio un empuje al desarrollo de la arteterapia hasta nuestros días, que es una disciplina con mucha evidencia científica sobre la eficacia clínica, ¿sabes? Hay un acto orgánico que el bebé mete la mano en el plato de puré, saca la mano y deja una huella. Y es bonito y tiene mucho sentido con el desarrollo del ser, ¿no? De que yo, cuando hablo y cuento lo que me pasa, me vuelvo a escuchar por la cura de la palabra, ¿no? Y cuando pinto, me veo interpretar cosas y lo hago con esa finalidad, ¿no? Si tuvieras que salvar una obra tuya para la posteridad, wow, ¿cuál sería? Wow. ¿Cuál sería tu huella de puré? Yo las quemaría todas. No te creo. como la famosa anécdota de Cocteau y Dalí en el Prado, ¿no? Creo que fue, ¿no? Sí. Que le preguntaron a Dalí y a Cocteau, que salían juntos de ver, ¿qué cuadro salvaría, señor Cocteau, qué cuadro salvaría usted? Y Cocteau no tuvo ninguna duda, salvaría Las Meninas. Y le preguntan a Dalí, ¿y usted, señor Dalí? Yo salvaría el aire que rodea a Las Meninas. ¡Qué maravilla! Creo que era algo así. Pues básicamente... ¿Con cuál te quedarías, sinceramente? ¿Con cuál me quedaría? Me ha venido un poco el primer parto. Yo creo que en el primer parto hay algo ahí... ¿Intacto? Muy sufriente y muy emocionante y muy catárquico que es inolvidable. Y Intacto sí fue. Es intacto. Es Intacto. Aunque Esposado fue mi primera obra también, que es mi corto. Entonces sí, me cuesta decidir, pero sí hay que hablar de un largometraje, de una pieza. Yo no sabía que existía y yo cuando vi Intacto no me imaginaba, esto me he dado cuenta hace poco, que era un largometraje novel. O sea, me parecía una obra de un autor con una... Nunca me preocupé en saber quién estaba detrás, pero de hecho tenía el guión. Qué fuerte. Esa película, de verdad, y el guión tiene que estar por una caja por ahí. De 8, ¿no? Se llama 8 y medio la editorial. 8 y medio, sí. Que editaba María y Jesús, que editaban los guiones. Hablabas antes de lo que pasa después de una gran crisis. Esto también es un tema bastante interesante en la creación. Y tiene que ver también bastante con el lujo, porque al final no nos paramos a reflexionar, pero hay una psicología del lujo que tiene que ver con sentir garantía. Uno quiere perdurar. Entonces al final tú quieres que una pieza de joyería sea de calidad para que perdure y quieres que un alimento sea de la máxima calidad para que te siente bien y tener acceso a los mejores nutrientes y tener acceso a las mejores experiencias, ¿no? Yo creo, y lo hemos comentado muchas veces, tú y yo hemos estado conversando sobre eso también, que uno de los mayores lujos es estar tranquilo, ¿no? Y hay ciertas cosas que te dan tranquilidad, ¿no? Pero en este oficio a veces tienes que estar en una posición que puede ser pasar por un fotocall o presentar algo y tú no te encuentras bien. ¿Han tenido la sensación en algún momento de que iban a perder la cabeza? ¿Ha habido algún momento que hayas dicho, wow? Porque todos la hemos tenido y yo la identifico con un momento luego brillante posterior, ¿no? Algo pasa. Has dicho esto y yo me acuerdo, me ha venido a la cabeza así, pum. Momentos, yo empecé rápido, ¿no? Me fue muy bien. De una forma
muy golosa, ¿no? Voy, salgo de la escuela, me coge la Fura dels Baus. La Fura dels Baus me ven y me sale un protagonista. Luego me sale un trabajo producido por Almodóvar. Y pensaba que iba así. Y Pensaba que esa era la vida real. sí. Pensaba que iba así y recuerdo que más de una vez alguien me dijo, bueno, y tú tienes la cabeza muy bien amueblada. Visto desde ahora yo digo, mentira. La apariencia de normalidad muchas veces es un trampantojo, ¿no? Es un espejismo. Porque no solo es tener la cabeza más o menos en orden o que tengas no sé, o que estés preparado. Es que sí, lo que decía antes, lo del mindset, ¿no? Lo del software, lo de tu configuración, te conecte con quien tú eres. Y muchas veces es un artefacto que uno se pone encima, ¿no? Hay una apariencia pero que en realidad no es lo que te hace estar en ti ni en tu camino, ¿no? Después de los años sí he confirmado que la mayoría, de una manera u otra, estamos disociados. Somos más de uno, somos varios, y muchas veces eso va generando como una especie como de espacios donde se van metiendo cosas de las que no somos conscientes hasta que un día colapsa, ¿no? Para mí es uno de los asuntos, desde luego. O sea, yo desde aquel momento en el que tuve ese colapso, visto también desde el tiempo presente, sentí que eso tenía que convertirse en una prioridad. Muchas veces pensamos en términos del qué, ¿no? Quiero esto, quiero lo otro, voy a intentar. Y nos olvidamos de la manera con la que uno gestiona, negocia, se explica, se manifiesta. Y para mí ahora la manera es el todo. Solo si es de una manera, juego, y si no, mi instinto de supervivencia me ha enseñado que no debo seguir en ese camino, sea lo que sea el qué. O sea, cuido mucho mi jardín e invierto cada vez más en esa manera de atención, porque como tú bien has dicho, para mí la mayor riqueza, y bueno, puede sonar a veces como una afirmación del primer mundo, ¿no? Es estar en paz conmigo mismo. Sí. Puedo vivir con muy poco. Yo me he demostrado a mí mismo que puedo vivir con muy poco. Sí. Pero si vivo con muy poco, soy capaz de conectarme de una manera en la que con un bote de tinta china, una plumilla, una caña de bambú, un poco de papel, un libro, un buen amigo, una buena conversación, yo me puedo dar una fiesta monumental, pero una fiesta de otra naturaleza, ¿no? Sí, lo hablábamos una vez con nuestro querido amigo Orlando Brito, que yo le decía, yo estaba creando mi propia obra artística de cerámicas y de fotos, y le decía, pero es que no quiero estar en el cliché del artista que sufre, ¿no? Que te parece que tiene que ver algo traumático en la creación de la obra, estas cosas de los Vincent Van Gogh o de las Fridas Kahlo, ¿no? Esta cosa mainstream del arte. Digo, ¿puede ser que yo sea feliz creando arte? ¿No? Y que no tenga que haber tanto dolor detrás, ni estar tan fastidiado. Creo que es completamente posible, ¿no? Lo que pasa es que en mi caso, yo creo que cada película es como una terapia que te haces, ¿no? Y donde de alguna forma una historia que no tiene que ver a priori contigo sirve para canalizar emociones y sentimientos y pasadas historias que sí están conectadas contigo y tu experiencia, ¿no? Con lo cual cada película es un viaje, pero un viaje por lugares dolorosos y también por lugares de mucha alegría, de mucha expansión, ¿no? Una de las cosas más maravillosas es poder contar con tanta gente cerca de ti que de alguna forma comparte con una especie de visión y de imagen que tú has generado, y ver cómo eso genera un movimiento de excitación y de euforia, ¿no? Con lo cual yo creo que el arte no es posible si no hay dolor, pero tampoco es posible si no hay alegría. Tienen que estar los dos colores, ¿no? Creo que si no deja de ser humano, ¿no? Y de alguna forma también pretender que el artista puede estar en completa relajación y tranquilidad y generar una obra interesante. A mí me encantaría que me pasara, pero no me ocurre. O sea, creo que meterse en una historia y contar algo así realmente profundo implica estar dispuesto a pasar por lugares
oscuros y también por lugares luminosos, ¿no? ¿Cuál ha sido el precio personal más alto para tú poder crear una obra potente? Yo pensaba en ti cuando estaba viendo Denzel, tu última película, y decía, yo me imaginaba, ¿no? Tiene que ser abrumador rodar esto. Todo el equipo que está detrás de esto. O sea, claro, es que el director eres tú. Tú eres ¿sabes? Es que eres el maestro de ceremonia. Es una cosa complejísima, ¿no te abruma esto? No sé. Sí, te ocurre algo que afortunadamente yo creo que es un mecanismo de supervivencia, ¿no? Donde tu mirada, cuando estás rodando, y estoy seguro que algo de eso también te puede ocurrir a ti, tu mirada tiene una corta distancia y te ayuda a estar en una especie de presente inmediato. Claro. Y no estás agobiado con que va a venir X o va a venir Y o lo que va. No, estás ocupándote, estás tan ocupado en lo que estás haciendo en ese momento que eso te ayuda a sortear la presión, ¿no? Y sortear pues, la sensación de estar dirigiendo un equipo tan extenso y con tanta responsabilidad, ¿no? Porque están depositando en tus manos pues, muchos recursos, ¿no? Y el esfuerzo de mucha gente, ¿no? Pero el presente inmediato de estar en la acción, de estar completamente ocupado en algo, yo creo que te ayuda a sobrevivir y a llevarlo mejor, ¿no? Hay otra cosa importante que es el factor de la relación con los demás, es fundamental, y es otro lujo que me interesa mucho, el lujo comunitario de lo que creamos con el otro en un contexto en el que estamos siempre tan intrapsíquicos, centrados en nosotros, ¿no? Tú eres un actor de los actores más queridos de la ficción española, tú eres uno de los creadores contemporáneos más importantes, un cineasta brillante. ¿Cuál ha sido el piropo, el reconocimiento profesional que más te ha tocado el alma? ¿Sabes qué? ¿Quién te ha dicho y el qué? Que tú has dicho, ¿ah, ¿en serio? ¿No? Bueno, cuando ves que alguien realmente, sinceramente, te está reconociendo como cineasta, como actor. Tú sabes que he intentado trabajarme el ego y es un espacio perturbador este. Pero como estamos aquí en la cocina de nuestra casa, muy bien, puedo decir dos cosas. Una, no se la ha dicho nadie más que a mi novia y a un amigo. Me ha felicitado Anthony Hopkins. Toma ya. Wow. Y estuve 2 días que dije, wow. Wow. Se me pusieron los pelos de punta. A mí se me acaba de poner a mí. Se me pusieron los pelos de punta. Esa es la prueba de fuego. Tipo este que yo lo he pintado, lo he dibujado también. Por iniciativa propia. Yo digo, wow. Se me parecía alucinante. Me muero. Y estuve 2 días como... Wow. Y digo, como que tenía ganas de decírselo a la gente, pero también me daba como vergüenza, ¿no? Me daba vergüenza como, oye, que me ha felicitado Anthony Hopkins, que me ha escrito. ¡Wow! Eso me hizo muchísima ilusión. Me conmueve un poco, me da un poco de ganas de llorar. Sí, no, lo digo en serio. ¿Y desde dónde? Me conmueve. Y desde dónde, además. Con una gentileza y una clase increíble. Y dije, wow, esto en algún momento me acordaré porque es como... Oye, sí. ¿No pinta también Anthony Hopkins? Hace todo, pinta, compone. Es como renacentista completamente. Y ahora yo siento que es un tipo que después de años más atormentado, que de pronto cruzó algo y ahora es un hombre que transmite una alegría de vivir y para eso él ahora se ha convertido en un militante, ¿no? De hagamos las cosas con otra calidez, ¿no? Porque debió ser todo lo contrario. Con lo cual lo recogí como un refuerzo cálido, ¿no? En mi propia búsqueda personal, pero por supuesto es un supermáster, ¿no? O sea, me parece uno de los grandes. ¡Qué maravilla! Sí, es como que venga uno de los papas de nuestra profesión, ¿no? Y de alguna forma te dé una bendición y es, bueno, pues algo habrá ahí que está pasando. Claro. ¿no? ¿Y tú, querido? Pues a mí me vino a la cabeza, yo tuve la gran suerte y el privilegio de que en mi primera película en Intacto contar con una de las bestias cinematográficas más grandes de todos los tiempos, que fue Max von Sydow, ¿no? Y recuerdo el día que le proyectamos la película, fuimos a Niza, porque él vivía en Niza en aquel momento, y estábamos muy nerviosos porque necesitábamos la aprobación de su personaje en el corte final y tal. Y fuimos a Niza a proyectar la película. Él se sentó, recuerdo, como 4 filas más adelante. Yo estaba observándolo todo el rato tenso y digo, ¿qué pensará este señor que ha estado en todo, ¿no? Que ha visto, bueno, ¿qué vamos a decir de Max von Sydow? El caso es que termina la proyección, se levanta silencioso. Yo me levanto, me quedo mirándolo, se acerca a mí de forma muy ceremoniosa, abre los brazos con aquel cuerpo gigante que tenía, que era
un auténtico titán, y me abraza completamente emocionado. Y recuerdo sentir su abrazo y decirme, thank you, Juan Carlos. Agradeciéndome, Max von Sydow, que lo hubiese sacado en la película. Digo, Dios mío, este momento es realmente Qué emocionante. muy emocionante. Qué emocionante. Muy emocionante, sí. Qué emocionante. Quería proponerles que me pregunten algo, lo que quieran. Pues yo le rebotaría la misma pregunta, ¿no? En tu carrera profesional, en tu crecimiento laboral, ¿cuál ha sido el piropo que te ha marcado? ¿Donde tú has sentido que ha habido un antes y un después con ese reconocimiento, piropo, halago? Qué buena pregunta. No sé a quién se le ha ocurrido, pero es muy buena pregunta. Sobre todo esos piropos que te hacen crecer o tomar conciencia de algo que no habías tomado, ¿no? Sí. Se trata de ser sincero y como lo primero que me ha venido ha sido mi padre. Hostia. El momento en el que él, porque una persona a la que adoro, yo tengo la suerte de querer a mis padres, los quiero, que no siempre esto se puede dar porque la familia es un accidente, ¿no? Pero la primera vez que él me dijo me siento orgulloso de ti, me describió cómo veía mi trabajo, yo era joven, yo empecé muy pronto en las cosas también y había hecho cosas que sabes que yo me sentía orgulloso de ellas, pero no había recibido ese feedback todavía, directamente. Y digo, wow, es que este patrimonio yo me lo voy a quedar para siempre, ¿no? Porque a veces uno siente que alguien te quiere, pero una vez yo estaba haciendo un máster en Milán con una gran terapeuta y entonces te enseñan a hacer terapia, claro. Y practican con nosotros, entonces yo era su paciente. Pero es una terapia real. Y entonces en un momento me dice, bueno, ¿y esto con tu padre? Y digo, no sé, con mi padre siento que hay mucho amor, pero me siento como un jarrón chino milenario que no sé a dónde ponerlo. Como que es muy valioso, pero que... Y esta sensación a veces es difícil porque hay mucho apoyo y mucho reconocimiento, pero no hay un sitio tranquilo para estar. Y eso hizo clic. Y creo que a veces los que hacemos cosas o creamos o tenemos esa inquietud, a veces creamos en automático y no nos preguntamos para quién estamos creando también. Porque no siempre es para nosotros, sino el nivel de exigencia neurótico tiene que ver también con un reconocimiento no recibido, ¿no? Completamente. Y me hace gracia que menciones esta anécdota, porque toca inevitablemente cosas de cada uno, ¿no? Yo creo que yo que no tuve padre, puedo decir que tuve un padre ausente, me reconozco en esa anécdota que he contado con Max von Sydow en algo casi de abrazo paternal, de sentir que era como un padre, ¿no? Pero en relación a esto de proyectar en él un padre, porque de hecho ocurrió algo muy curioso, y es que yo quería que el personaje de Max von Sydow llevara el reloj de mi padre. Mi padre tenía un reloj muy icónico, un reloj de oro, que yo lo recuerdo como uno de los elementos que siempre me llamó la atención de mi padre, y yo me empeñé en que llevara el reloj de mi padre. Y lo hablé con él, y él me dijo, venga, vamos a probarlo. Y no entraba en su mano. No pudo ponerse el reloj de mi padre. Fue como si la vida me dijera, no es tu puto padre. ¿Cómo? O sea, cambia ya la puta película. ¡Qué maravilla! Y vive la vida de otra manera, ¿no? Y fue fantástico, de repente descubrir que efectivamente Max von Sydow no era mi padre, ¿no? Pero fíjate, tu padre, un trasunto de tu padre, yo digo, Anthony Hopkins, el Papa, ¿no? Algo hay ahí. Algo, claro. Totalmente. Ahí estamos, hay cositas, hay cositas, hay cositas. Sí. Bueno, tú lo dices, ¿no? En la intro de tu serie documental lo explicas, que todo el momento de la fama y lo primero que dices es la muerte de tu padre. ¿No? Como una cosa que te atraviesa. Sí. ¿No? Bueno, que marca un cambio de orden. Sí, ¿no? Para tu padre. Sí. Sí, es como un pasapantalla, ¿no? Hay algo... De repente tú ocupas un nuevo lugar, tu familia se recoloca de otra manera. En mi familia empezaron a pasar cosas que no habían pasado antes. Cuando murió mi padre, sí, es un punto de inflexión muy serio. Y ninguno de los tres usamos reloj, hablando de relojes, que es una cosa de lujo. No, como ni el reloj nunca. Es un icono de tengo lujo. tirria, ¿tú también? Yo tampoco. Hostia, pues esto es una coincidencia muy curiosa, ¿eh? Nunca. Tirria, no soporto los relojes. Nunca en mi vida. Y mi madre, cada X tiempo me lo decía. ¿Tú no quieres llevar un reloj? Y yo, sí, es súper interesante. No, claramente no. Es un artículo de lujo importante, icónico, Sí. como lo es la joyería también, como es la piel, ¿no? Hay cierto... Sí. ¿Hay algo así de lujo que os fascine de verdad que podemos confesar aquí? Hostia. Que les encante, ¿sabes? Algo que digas, mira, realmente esto me encanta a mí.
¿O alguna firma, que te inspire? Yo soy un loco por múltiples razones, y yo supongo que alguna de ellas tú conoces. Soy un loco de los aviones, ¿no? De hecho, Intacto es mi forma de hacer terapia sobre el asunto del accidente de los rodeos, ¿no? De Tenerife. Y los aviones me vuelven loco. Entonces la idea, el lujo de pensar, joder, tengo un avión, sería como una especie de, de confirmación de sueño infantil, casi te diría, ¿no? Un avión mío, ¿no? Evidentemente está muy lejos de mi alcance, claro. Pero sí, me parece que sería un lujo. Lo que pasa es que también hay que tener conciencia ecológica y de repente saber que estás empleando un bicho que está cargándose el planeta. No hacerse un Taylor Swift. Poco, sí, exacto. Sí. Bueno, un amigo dice que es mejor no tener el avión y el barco, sino que te lo preste. Que te lo preste. Es más sexy. Total. ¿Y tú? El lujo. Bueno, no soy un paradigma en cuanto a la relación con el lujo. Sí, mi vocación suele buscar como el camino más sencillo en cuanto me planteo mejorar la calidad de mi vida, ¿no? Pero sí diría que en los últimos años he descubierto una relación con los perfumes, por ejemplo. Yo no llevaba nunca perfume, pero mi novia es francesa y de pronto me decía, te voy a llevar a un sitio en París. Y era como un laboratorio de las esencias y de pronto entendí que había ahí todo un universo riquísimo, precioso. Y entonces me decía, ¿notas la nota profunda? Y yo decía, pues sí o no. Y me parecía fascinante, claro, cuando alguien te lo habilita desde otro lugar, ¿no? Pero no soy un paradigma, o sea, no tengo nada en lo que me gaste pasta que no sea comer o viajar. Bueno, la gastronomía. Sí, comer sí me puedo dar homenajes comiendo. O sí, me gusta mucho viajar, pero claro, mis viajes también son muy en los márgenes, fuera de circulación. O sea, para mí un lujo es haberme ido a los Andes y venir ahora de la montaña de los Andes y estar sin hacer un selfie. Claro, con una comunidad de gente extraordinaria, eso es un lujo, que yo dormía en el suelo. Pero claro, delante de lo que ellos llaman un apu, entonces me parecía estratosférico. Para mí eso es un lujazo, claro. Comer sería lo gastro y la perfumería. Si yo me puedo gastar pasta es en comer. ¿Le gusta el caviar? Sí, que es otro universo que me tiene fascinado. Sí, claro. Sí. ¿Al Royal le gusta comerlo? Se dice así, ¿verdad, marido? En el borde de la mano. Esto tiene una historia preciosa. ¿O a cucharadas? A cucharadas es como lo había yo probado. A mí me gusta mucho comer con las manos. Sí, no tenía ni idea. Se pone en la mano y se come de Es que no sabes por qué, tío. ¿Por qué? Deberíamos hacer un corto solo sobre esto. O sea, el veneno. ¿El veneno? Sí, en contacto con la piel, saber si querían envenenar al zar o al que fuera que estaba comiéndolo. Eso es como que de ahí es la procedencia. Lo del brindis, ¿no? El brindis tiene que ver con intercambiar eso, ¿no? líquidos. Claro. En el choque, porque era un brindis más salvaje. Si nos envenenamos, nos envenenamos los dos. Saltan líquidos de uno a otro, entonces si tú estás envenenado, tú también vas a morir. ¡Wow! Claro. Sí. Claro que en esa época... Y por el veneno, o sea, que habría una reacción... Claro, porque reacciona sobre la piel. Te lo pondrías sobre la piel, esperarías un momento, los que hay picor o algo, y si no hay picor, te puedes comer. Menuda hora la de la merienda en ese tiempo, ¿no? Vamos a merendar. Bueno, los reyes, Luis XIV, todos los grandes monarcas de la historia han tenido probadores. Sí, eso lo sabía. ¿Sabes? Eso Personas lo sabía. que... Y de hecho, desde la época de Fidel, porque tú sabes que Fidel ha sido el político de la historia que más intentos de atentados ha sobrevivido. Sí. Y uno de los más divertidos, divertidos ahora con el tiempo, en aquel momento no tenía nada divertido, es que intentaron que los micrófonos en sus comparecencias en público estaban electrificados. Para el momento en que él tocara el micrófono, se electrocutara. Nunca tocó el micrófono cuando se lo hicieron, ¿no? Pero a partir de ese incidente, todo el tema de los micrófonos llevan, digamos, un control de seguridad que antes no se llevaba, ¿no? Y qué cosa, ¿no? Imagínate Fidel muriendo electrocutado, ¿no? En directo. ¡Wow! Sí. Sobre todo más, ellos fuerte, pensaban que porque los discursos de Fidel eran larguísimos, se tiraba horas y horas hablando, ¿no? Entonces pensaban que en algún momento tocaría el micrófono. Pues no
no lo tocó. ¡Wow! Y se salvó, sí. Increíble. Tú pregúntame algo, ¿no? Si quieres, querido. ¿Ha habido algún... Por alusiones, yo digo, hubo un momento a los 30 y pico que tuve un quiebre y... Siendo en el momento un escenario desastroso, con el tiempo me reconfiguró. ¿Ha habido algún hito de paso de este tipo para que tú encontrases como tu rumbo? Sí. Cuando yo tenía una agencia en Canarias que tuvimos mucho éxito muy pronto y tenía 25 años nada más. Y de repente teníamos 2 empleados. Y yo en esa época además, porque yo soy del 81, tener empleados era tener éxito. ¿No? Que es curiosísimo. Las cosas que uno arquetipa, ¿no? Sí. Y entonces dice, si tengo muchos empleados que me va bien. Te lo preguntaban. Yo tenía reuniones con clientes y decían, ¿cuántos empleados tienes? Y yo estaba exhausto. Y entonces hay una cosa curiosa. Hay un programa que se llama Young Marketers dentro del Festival Cannes Lions, que son como los Oscars de la Publi. Yo de donde vengo no tengo referencias en el mundo de la Publi ni padrinos, no estaba predestinado a estar ahí. De repente estoy en esa academia con empleados de Google, de Twitter, y es una academia privada que viene el director creativo de Coca-Cola, el fundador de Twitter, a darte clase. Scorsese. La cosa es muy bestia. Wow. Y yo cuando vuelvo de ahí, del Festival de Cannes Lions, nos reunimos mi socio y yo y digo, tenemos que disolver esto. Ya no había... Y yo entro en una crisis que me dan hasta cefaleas en racimo, que es uno de los dolores físicos más duros. Me dijo el neurólogo, tuve 60 días casi sin dormir porque eso te condiciona el sueño, porque te despiertas a mitad de la noche. Y yo pensé que me iba. Me salvó Sergio. Sí, siempre hay alguien, aunque sea un desconocido, que te mira y te salva la vida. Siempre hay alguien. Pero fue... Y ahí me di cuenta que quería hacer esto que hago ahora. Este es el sitio en el que yo quería vivir. Qué bueno. Y estoy contento con eso. Cuéntenme algo que quieran hacer próximamente. Que quieran que conozcamos, en lo que estés. De manera natural, de verdad, que les haga ilusión, que estén entre manos. Yo tengo un pequeño problema. No sé si Pedro también va a tener este problema. Yo soy muy supersticioso. Vale. Y si te refieres a cosas de trabajo, sí, me refiero soy a eso. Mega supersticioso, de que si cuento lo que estoy haciendo y tal, como que ya se estropea, ¿no? Te puedo contar otras cosas que no tengan que ver con el trabajo. No, sino la no respuesta es una respuesta. Bien. No, que se acaben las entrevistas donde uno responde por responder, exacto, ¿sabes? Exacto. No, vamos a trabajar con la verdad. En el mundo de las películas hay una cosa que yo creo que me encanta preservar y es el misterio. Y coger a la gente por sorpresa. Cada vez es más difícil porque ocurre esta desgracia terrible en el marketing de una película, que es el tráiler de la película. Y además hay una tendencia ahora en el mercado a contar la película entera. Tú sabes el disgusto y el trauma que tuve el día que me pusieron el tráiler de Damsel, porque me parecía un tráiler brillante, me parecía acojonante, que iba a hacer que todo el mundo fuera a ver la película, pero por otro lado decía... Pero es que estamos contándolo todo. Claro, la gran sorpresa de la historia está revelada en el trailer. Claro. No pueden... Claro. No, tenemos que ponerlo porque es la manera de que la gente se tape. Digo, estás cargándote el misterio de la película. No hubo manera, no conseguí convencer a Pero algo sobre la peli que quieras compartir con nosotros. Que mira, eso es una buena idea. Que has creado un dragón, qué sé yo. Que claro. La peli es... O sea, te refieres a... Es una experiencia inmersiva. O sea, el tema si quieres. De algo que estoy investigando... Me interesa mucho el dolor invisible en una colectividad. No puedo decir mucho más, pero estoy investigando el dolor invisible en un episodio, en una colectividad que ha quedado completamente oculto y tengo la impresión de que ahí hay algo muy poderoso para contar, ¿no? Y hacer visible el dolor, ¿no? Y ayudar de alguna forma a que ese colectivo pueda hacer un cierre de página de lo que ocurrió de forma más productiva, ¿no? Y más constructiva para todos, ¿no? Creo que el cine tiene ese poder de generar bellas ilusiones y sobre todo de generar que un recuerdo traumático se convierta en algo que es una forma de aprendizaje en el fondo, ¿no? Y bueno, me interesa explorar ese campo, ¿no? En psicología lo llamamos fenomenología, el hecho de que ha habido una emoción entre los tres muy bonita sobre la paternidad. Sí.
¿Sabes? Y eso lo llamamos el fenómeno de los sentidos. Ya. Bueno, yo sí lo puedo decir, porque soy incontinente. Bueno, he dirigido la película que se va a ver como una miniserie en Netflix, es de no ficción. Y yo en los últimos, 10, 11, 12 años ya he escrito un mogollón, pero básicamente no ficción. Y básicamente todo impublicable. Publiqué un libro, pero no era, fíjate qué curioso, ¿no? El libro que publiqué no era desde la voz con la que yo escribo lo que escribo habitualmente. Y he estado reflexionando mucho sobre eso, ¿no? Cómo habilitar ese nervio que yo me reconozco cuando escribo una ficción para la ficción, y ahora estoy escribiendo un guión de ficción. Y si soy capaz de que sea sólido, lo quiero rodar. Y ahora mismo el guión ya camina. O sea que siento cierta efervescencia, porque es algo que siempre quise hacer, pero que yo pensaba que no iba a poder hacer. ¿Y lo quieres dirigir? Pues Sí, tengo un amigo que es director de cine, que no lo presenta. Yo estoy expectante en ver la faceta de Pedro como director. Lo quiero dirigir. Qué guay, qué bien lo que cuentas, Sí, tío. Lo quiero dirigir. Y hay dos personajes que podría interpretar, pero renunciaría a interpretar por dirigir. ¿Crees que es posible compatibilizar, dirigir y actuar a la vez? Yo, fíjate, en lo que he hecho en la miniserie, yo estaba delante y detrás y casi muero. Claro. Casi muero. Entonces, no es que pueda ser en términos de capacidades, sino de capacidad energética, ¿no? Tener la lucidez durante tanto tiempo, con tantos frentes, en una primera película, me parece una temeridad. O sea, pienso que yo no debería, desde la razón, pienso que no debería bajo ningún concepto. A no ser que entienda que soy capaz de crear un equipo y no sé, pero en principio lo que quiero hacer es dirigirlo. Es que hay algo que cuando uno hace una película, te hablo de algo que yo siento, hacer una película que es maravilloso, que cuenta, bueno, todo ya sabemos o intuimos un poco que tiene de positivo, pero hay un aspecto fundamental que yo creo que me gustaría resaltar, que es una película es casi como un vampiro, que te va chupando tu energía para colocarla en otro lado. Es un vampiro que no es egoísta, es un vampiro con mucha generosidad, porque en el fondo te está quitando esa energía para ponerla en una obra artística que luego va a ser compartida con millones de personas, con lo cual es un acto de tránsito de energía muy generoso, pero es un vampiro, o sea, te deja sin energía. Con lo cual me imagino que estar dirigiendo y actuando es tener dos vampiros que te están mordiendo el cuello por un lado uno y el otro por el otro, ¿no? Entonces me imagino que la única manera de poder compatibilizar eso, que es cuando escuchas actores que lo hacen, es porque hay alguien en el que tú delegas una parte del trabajo. Sí, una parte, sí, o que has generado un código, un protocolo de trabajo que está tan en marcha que tú puedes concentrarte y dejar que solo haya un vampiro, no dos. La tentación no es tanto por hacerlo todo, porque yo creo que lo del ego, con todo lo que me ha pasado estos últimos años, como que lo tengo cubierto realmente. De hecho, en el documental me lo notaba, ¿no? Lo hacía desde otro lugar, completamente, ¿no? Era un tipo de aprendizaje, búsqueda, de necesidad de expresión, de compartir cosas. Pero claro, yo sí me he planteado muy claramente ser ultra egoísta en cuanto a obra propia. El material sobre el que estoy trabajando es que es parte de mi vida total. En términos sensibles, a veces en términos completamente directos, y hay una tentación, ¿no? de jugar con eso desde ese otro lugar, ¿no? Pero creo que no tendría ningún problema en soltar, dejar marchar eso, y lo que sí, a lo que no renunciaría es a dirigir. Clarísimamente. Sí, hace poco estuve en un estreno de un documental chulísimo y una historia fantástica, pero claro, esta pareja protagoniza la historia, ella la dirige y ella se entrevista a sí misma. Entonces me he dicho, demasiado, ¿no? Es demasiado. ¿Tú interpretarías? Siempre, de hecho, después de las profesiones por las que uno pasa cuando es pequeño, la primera fue bombero. Tenía yo una cosa con el fuego. La siguiente fue jugador de tenis. John McEnroe. Yo me eduqué con un póster de John McEnroe muy chulo, muy rebelde él en mi habitación. Era como un ídolo, ¿no?
precisamente por todo lo borde que era, me parecía que era uno. Yo siempre fui muy tímido, ¿no? Con lo cual tener de ídolo a alguien tan rebelde era como una especie de intento de aprender algo del héroe, ¿no? Lo siguiente fue actor. Pero hubo algo de pudor y de vergüenza que me hizo cambiar rápidamente hacia el tema de dirección, ¿no? Y sobre todo por esto que te contaba del choque estético que tuve cuando vi las fotos de Cartier-Bresson, me decantó hacia un lado menos, porque yo tengo la impresión de que ser actor es algo muy físico. O sea, evidentemente tu cabeza y tu inteligencia juegan en ello, pero donde tú tienes que encarnar en tu cuerpo algo muy, muy físico, ¿no? Yo creo que dirigir tiene algo muy físico, pero no encarna tanto como en el caso de un actor, no utilizas tanto tu cuerpo, ¿no? Y creo que en ese sentido el descubrimiento artístico e intelectual que tuve en aquella época con la fotografía me llevó hacia ese camino de contador de historia. Me da mucha curiosidad porque a veces te puede pasar en el oficio que dirijas y tengas a alguien que al final te sorprende y que es mediocre como intérprete, o al revés, que tienes un equipo coral de actores brutal y una dirección inexacta. Que si tuviera que renunciar a algo, ¿a qué renunciarían? O sea, ¿se puede hacer una buena pieza de cine, por ejemplo? ¿O una buena serie con un mal director pero con muy buenos actores? ¿O con muy malos actores y muy buena dirección? ¿Cuál sería el lujo? El lujo es un buen guión. El ¿Es el guión lo importante? Sí. Esta conversación es que abre una ventana, Pedro, claro, muy grande, porque ¿qué es un mal director? ¿Qué es un mal actor? Yo tengo a veces la sensación de que a veces es el contexto el que lleva a que un director se equivoque y haga un mal trabajo, o que su ego se haya interpuesto por medio y no ha tenido la humildad de poder ver el talento que tiene delante. O sea, yo creo que las experiencias fallidas en términos artísticos tienen que ver con la circunstancia, no tanto con la propia naturaleza de los que participan en ella, ¿no? Pero bueno, esto es mi teoría, no sé si rebotan. Pero bueno, a veces ves una pieza y dices, bueno, no es una cuestión tanto del gusto, sino que está mal ejecutado, ¿no? Porque no. Bueno, ya, pero lo decía en relación a... ¿Existe un mal director de principio a fin o existe un director que se equivoca a veces y a veces acierta? Te entiendo. Creo que esto no es una ciencia exacta. Pero siendo sincero, te puedes ver, que estás dirigiendo a alguien y dices, madre mía, es un boniato. Ya, o puedes ir a un set y decir, esta persona, que mezquina a esta persona que está aquí tratando a la gente mal, ¿no? Sí. Y que tú te sientas incómodo, no lo sé. Sí, no, porque a mí me pasa en mi oficio. Y es complicado. Es que, y aparte, uno puede caer en la autocomplacencia si habla de esto y de repente decir cosas que incluso uno no puede sostener en su propia experiencia, ¿no? Claro, claro. Pero voy a pillar la cuestión por un lugar tangencial. Yo me he encontrado con algún muy buen director que no me interesa. Bravo. Porque encontrarse con los directores no es fácil. Uno de los grandes dilemas es toda esta cosa de lo mental. Hay gente muy potente intelectualmente, mentalmente, líderes natos, pero que desde mi experiencia presente no conocen de primera mano cuál es el misterio de lo sensible. Son ingenieros y podrían, con una pandilla de robots en su casa, hacer la historia de forma técnicamente impecable, pero luego levanta eso con los pellejos y las vivencias y las sensibilidades de un equipo humano. Los que son capaces de poner un pie en cada lado no abundan. Y he trabajado con doctores, con directores técnicamente dotados y que de repente no conocen, no saben. Pueden hacer cosas interesantes, pero de lo que hablo es de otra cosa. Cuando te cuentas con un director con un gran discurso, un discurso que merece la pena, una mirada que merece la pena y que permea su historia, pero que es completamente incongruente en la gestión de sus principios. Y de pronto digo, su discurso es inmaculado, impecable, lo que está contando es la hostia. Pero yo no quiero ir con este tío a ningún sitio. Esto es lo que te decía de la manera, ¿no? Lo del qué y la manera. Yo dije, en un determinado momento,
ojalá sea capaz de sostenerlo en mi vida. Desde este momento que lo estoy diciendo aquí de esta forma tan contundente, no me interesa. No me interesa nada. Nada. Porque Maravilla. ese nivel de incongruencia, Claro. no, ya no me vale, ¿sabes? Digo, ¿para qué, tío? O sea, ¿para Tiene qué? algo como de tóxico eso. Completamente tóxico. Como un veneno, ¿no? Completamente Que tóxico. que puede ser un veneno. exquisito el veneno, pero es un veneno. Totalmente. Pero Sí. que de lejos es una caricatura, ¿no? Esta cosa como icónica de cómo Y un fraude. trataba Hitchcock a ciertas actrices, ¿no? Lo contamos con una cosa, ¿no? Bueno, ya no te Como- digo cuando además son... O Pedro Almodóvar con ciertos actores y actrices, no sé, ciertos directores a lo largo de... Ya no te digo cuando son ¿no? vocacionalmente destructivos, ¿no? Porque hay gente que dice, no, tengo que generar un magma Torturante. torturante Es y que una ha habido- tensión ha a priori habido- porque solo así salen las buenas cosas. Digo, Es que vete a tu casa es y un trabaja con tu- axioma del cine, no sé dónde localizarlo, pero quizás es un axioma, o era un axioma del proceso artístico, donde la tortura genera buen arte, o Sí. genera buenos artistas. Sí, el baltismo De también. hecho hay una película americana reciente, que es esta película de Damien Chazelle sobre el tío que toca la batería, que se titula El periodo Splash, que fue una película que recuerdo estarla viendo y decir qué gran película, pero termina de una manera que a mí éticamente me resultó un bofetón. Y que me pasa un poco con lo que estabas contando ahora, Pedro, de una gran película, pero que yo no puedo recomendarla a nadie, porque éticamente me parece un infierno hacer un panegírico, como es esa película, de la tortura como forma de elevación artística, que es lo que hace la película al final, donde el torturador y el torturado se reconocen en ese juego y la película expresa de forma emocionante que ha merecido la pena que te torturaran. Sí, Porque sí. mira qué bien tocas la batería ahora. Sí. Un carajo. O sea, no merece la pena. Sí, La tortura nunca puede merecer la pena. O sea, es completamente nefasto tener ese sistema. Con lo cual, bueno, pues en esa línea concuerdo con que efectivamente, a pesar de que haya buenos artistas, buenos directores, no merece la pena a veces trabajar con ellos porque no están en una ética que yo creo que esté en nuestro tiempo, y sobre todo si uno siente que al final lo que merece la pena sobre todo es vivir de forma armónica y en paz con todos, ¿no? Sí, bueno, tú lo has apuntado antes, ¿no? Esta escuela, ¿no? Esta old school de lo maldito, lo tóxico, lo perturbador. Yo creo que aliento más y más en la medida de mis acuerdos, mi compromiso en todos los órdenes de mi vida, también en el profesional, y yo si hace falta me tiro por una ventana, pero me tiro porque tú me sostienes, no porque tú me empujes dándome una patada en la cabeza, y es muy diferente eso. Porque a veces, también lo decía Juan Carlos, ¿no? Hay que crujir en un rodaje. Hay que crujir y es así. Y te tienes que meter en zonas de fricción, aunque yo no creo en esta cosa en golosinada también cada vez menos de tener que guarrear, ¿no? No, yo saneo mi casa cuando me meto en la zona de fricción porque de alguna forma limpio, ¿no? Y es muy diferente limpiar que enterrarse. Y enterrar a tu equipo. Sí. O sea, con eso es algo que yo cada vez puedo menos. Con eso y con depende de con quién soy diferente. Mucho se ha hablado y se ha escrito sobre la relación controvertida entre los directores y los actores. Películas como Mad Max o Joker o Apocalypse Now o El Resplandor son expresión de esto, del enorme conflicto que se genera a veces en la dirección y en la relación con los actores y las actrices. ¿Será que para conseguir algo excelente se debe presionar lo suficiente? ¿O podemos crear una obra sublime sin pagar un precio personal demasiado alto? Gran Alma Talk. Y puede ser también que se malinterprete, ¿no? Porque siguiendo el ejemplo de ciertos directores que se han dicho muchas cosas, pero que luego son personas nobles y fascinantes y se trabaja maravillosamente con ellos, ¿no? Por el caso de Pedro, ¿no? Que en España se comenta mucho, o ha pasado con Stanley Kubrick o con otros creadores, ¿no? Que tú, cuando estás a ese nivel intelectual, que para mí están
ambos a un gran nivel intelectual y me fascinan. Puede que no se te entienda, pero no quiere decir que tú, ¿no?, trabajes mal o no trabajes con dignidad con la gente, porque esto también pasa, ¿no? No sé si tienes algo en concreto que se haya dicho sobre ti que digas, wow, ¿por qué se ha dicho esto, no? Porque dirigir es desagradecido. Dirigir, ¿no?, es desagradecido en el momento, sí, cuando estás dirigiendo, pero luego creo que ocurre una especie de extraña alquimia donde al final, cuando termina todo el proceso y ves proyectado lo que has hecho, dices, pues mira, Voy a hacer otra. voy a hacer otra porque me encanta. Yo tengo una manía, y es que lo que pasa es que ahora con las plataformas ya esta manía ya es complicada de hacer, pero tenía una manía cuando estrenábamos más en cines de ir el primer día del estreno de la película, meterme en una sala perdida de Madrid, irme a un cine, sentarme en la primera fila, dejar que la película empezara, y en el minuto 10, cuando ya realmente la película está en faena y cuando ocurre el primer punto de giro o el hecho incidental que ocurre en el minuto entre el 10 y el 15, de repente girarme y ver la cara de la gente mirando la pantalla. Eso lo he hecho en todas las películas que he estrenado y es algo tan divertido, tan emocionante ver a toda esa gente conectada ahí contigo, en el fondo, ¿no? Con algo, una parte de ti, no contigo, con una parte de ti que realmente cualquier sufrimiento o desagradecimiento del proceso a mí se me olvida completamente. Qué maravilla. Algo que haya dicho sobre mí, dices que... Sí, porque pienso que hay algo también con el éxito y que tiene que ver con la creación de altura cuando haces, y en eso podemos estar de acuerdo en que habéis hecho cosas brutales que objetivamente forman parte de la historia. Aunque ahora esto parezca muy grande de decir, pero es así. Cuando vayamos a hablar de ciertas ficciones o a ver el recorrido de tu serie documental de cine, vamos a hablar de ti. Participaremos en la historia en la medida en que la inteligencia artificial quiera que participemos. Y nos quiera citar. Exacto. Bueno, pero habrá un consejo de humanos. ¿Habrá un consejo de humanos? O un consejo de inteligencia No, artificial. ya verás. Lo analógico también tomará poder. Ojalá. Siempre hay contrapesos, ¿no? Ya. Lo digo en este sentido, ¿no? No sé si me explico. Yo me voy a salir un poco por la tangente con la respuesta, para responderla. Es bastante por la tangente. Voy a decir dos cosas. Perdón. Lo que quiero aclarar para ir en la dirección que creo que me parece interesante es: tienes mucho éxito, eres un gran cineasta, como los nombres que hemos dado antes, o un gran actor, y hay cierta también exposición al daño, a la crítica, Pero ¿sabes? ¿cómo no? Entonces esto es lo que me interesa. Porque es algo como que parece que se da por hecho y nadie dice, ¿podemos parar? Desde mi sentir y experiencia, el éxito se confirma cuando alguien te quiere echar un saco de cemento encima, ¿no? Y dice, sí, wow, lo has petado, pero ahora ya vas a hacer solo esto en tu vida. O normalmente cuando alguien en lo público, muchas veces cuando te reconocen un éxito, de alguna forma te están subiendo y al mismo tiempo te están bajando, ¿no? O se preparan para tirarte. Sí, luego, algo ¿no? así. Hay una cosa muy paradójica a veces en el reconocimiento del éxito, ¿no? ¿Es un refuerzo positivo o es negativo, ¿no? Y a veces no está claro, ¿no? Yo tengo un hacha en la mesita de noche que afilo cada noche antes de irme a dormir. Una para cortarle la cola a las expectativas, ¿no? Cada vez que yo detecto que mis expectativas se disparan, le corto la cola porque he visto que no es bueno para mí. Yo creo que no es bueno en general, pero las expectativas, ¿no? Y la proyección ajena. La proyección ajena es un invento del otro. Es un invento del otro. Y que cuando tú tienes una imagen, en la que sea, puede ser leída, pero muchas veces tiene que ver con algo que no tiene nada que ver contigo, sino con la otra persona. Y eso, para lo bueno y para lo malo, es mejor ponerlo en la distancia. Pero lo que iba a decir era otra cosa. Y es un poco tangencial, pero a ver si se entiende. Yo recuerdo en esto de la concentración, ¿no? De que tú dices, no, todo es concentración, todo es atención. Y la atención se trabaja y aprendes, ¿no? Porque al principio, o sea, yo he visto actores a lo largo del tiempo que de repente llegaban hasta un punto y decían, ya está.
Y fui viendo que cuando decían ya está es porque su nivel de atención no podía ir más allá. Y yo dije, no, si siempre hay una manera de ir más allá, la vida es cuando de repente se muestra más allá de lo que tú eres capaz de pensar, ¿no? Pero para eso tienes que ir rompiendo como qué es lo que ya está, ¿no? Y recuerdo una decisión que tomé, no que tomé, como que se me derramó en los rodajes. Yo soy una persona social, me importa la educación, cada vez más la gentileza, pero recuerdo el día que decidí no saludar a un equipo antes de rodar. Y me generó todo tipo de movimientos, ¿no? Porque era como, no se va a entender, ¿no? Por mis patrones culturales y educacionales, fue una decisión increíble, saludar al final, ¿no? O sea, hoy tengo que ir ahí y quien no lo entienda es porque no sabe lo que está pasando. Y yo saludaba al final, por supuesto es, pum, acababa el día. Tomar esa decisión a mí me supuso un salto al vacío descomunal. De tal forma que lo que quiero decir es, para jugar de verdad, a veces tienes que saltar más allá de todo lo que se supone que tú eres en cuanto a constructo social. Para que te pasen cosas, todo eso de lo que pienses te tiene que dar absolutamente igual. Y ojalá que tus acuerdos, lo que decía antes contigo, estén guay, porque luego los vas a tener que pagar. O sea, eso te va a pasar factura. Entonces yo digo, procura revisar tus acuerdos y cuando toque la hora del rock and roll, quien no lo entienda es su problema. Es difícil porque el cerebro al final es una máquina que consume un montón de azúcar. La mía, desde luego. Y entonces es una historia, porque es una especie de funcionaria tacaña que está todo el rato automatizando procesos. Sí. Entonces de repente es una conexión en el parietal y tú te comportas de una manera y ya eso se asume como para siempre. Ciertos ajustes creativos que tú haces en un momento de la vida que tú mantienes. Yo siempre que voy a casa, en Gran Canaria, abro la despensa de casa de mi madre. Abro todo y miro, abro la nevera. Pero claro, totalmente. ¿No? ¿Qué cosa? Y entonces, pero es lo más disfuncional del mundo porque quiere decir que estás haciendo un inventario que no estás gastando energía. Lo digo porque a veces con un único elemento construyo lo que tú eres. Y como hay prisa, una economía de la atención y poco diálogo, a veces se quedan imágenes de lo que somos solo porque tú ese día llegaste a set y no saludaste. Y eso lo acepto, pero a veces me da un poco de vértigo también. ¿Sabes? Hay gente que piensa cosas sobre ti como director y no te conocen. Porque a lo mejor una respuesta que diste en una entrevista que leyeron en El País. Sí. Y digo, wow. Sí. ¿Qué cosa? Sí, pero con eso... Y además es que todos tenemos ejemplos cerca. Si estás metido en eso, Claro. vas a vivir enfermo. Claro. Vas a vivir enfermo, sí o sí. Por mí está bien así. ¿Alguien quiere decir algo que no ha dicho? ¿O le apetece...? Por mí está bien así. Por mí está muy bien así también. También. Que gracias, que ojalá te vaya bien lindo con un formato como este, ¿no? Donde se privilegie la ausencia de prisa, hablar, un poco el repentismo, una especie de intimidad genuino y sin buscar la golosina fácil, ¿no? Del ruido, ¿no? Sí. Sí. Me parece que es un primer programa muy, no sé, como una declaración de intenciones muy bonita, ¿no? Por tu parte, ¿no? Generar esta especie de diálogo abierto y sobre todo con el lujo más importante, que es no tener prisa. Así que, Bravo. bienvenido. Qué guay. Pues con eso nos quedamos, con no tener prisa. No tener prisa. Esto es Gran Alma Talk. Que tengas buen día, mi cielo. Y ahora vamos a abrir una lata de caviar Llanosov de la variedad Osetra Imperial y vamos a describir en clave psicológica qué es lo que se ha dado en el diálogo de hoy.
Nuestra mente está procesando decenas de miles de asuntos todo el tiempo. Durante un día tenemos que procesar la realidad que vamos viviendo y a veces hay asuntos que quedan pendientes. Algunos creen que los propios sueños son una manera de que la mente reprocese y decida qué cosas guarda en la memoria a corto plazo y cuáles en la memoria a largo plazo. Y algunos asuntos no se pueden resolver. Otros son demasiado duros para que la mente los pueda integrar, así que al final necesitamos un tiempo para cada cosa. Así que de repente yo creo que necesito reconocimiento de un compañero de trabajo y lo necesito de mi madre. En esta conversación hemos hablado sobre la figura del padre y la manera controvertida en la que antes el reconocimiento o expresar cómo nos sentimos no era tan fácil. No era frecuente hace al menos 20 o 30 años decirle a un hijo que te sentías orgulloso de él. ¿Lo has pensado? Así que de repente eres muy exigente contigo misma en el trabajo y esto tiene que ver con que alguien no te dijo que te querías y que lo estabas haciendo estupendamente. Esto está buenísimo. Además, como la mente consume mucho azúcar para pensar, constantemente estamos repitiendo procesos y se generan conexiones que perduran mucho, a veces durante toda la vida, pero que ya no son funcionales. Por ejemplo, yo siempre que voy a casa de mi madre abro la despensa y eso no tiene ninguna utilidad en realidad. ¿Qué será lo que me mueve a necesitar hacer eso? Bueno, pues a veces la mente busca una oportunidad repitiendo procesos para que se cierren asuntos que estaban pendientes, lo que llamamos asuntos inconclusos. En el diálogo de hoy hemos visto cómo en el propio trabajo se puede dar expresión de cosas que necesitábamos de otras personas y que nunca llegamos a recibir. Y otra cosa muy interesante, muy bonita, ha sido ver si le damos prioridad a la calidad de las cosas que producimos, por ejemplo en la creación artística, o ponemos el acento en el cómo se consiguen las cosas. Pedro hablaba mucho del proceso, en el sentido de que no solamente era hacer cosas de alta calidad y con altura, sino en cómo se siente el equipo y la gente con la que colaboras mientras estás haciendo las cosas. Probablemente hoy en día sea un lujo tratar a la gente con dignidad y no tenerte que estresar para conseguir lo que quieres hacer. O con Juan Carlos. Veíamos lo inmenso que puede ser hacer una película y dirigirla con un presupuesto de millones de euros, donde estás dirigiendo a gente que te fascina, que son grandes actrices internacionales, como en su última película, y poder sostener eso sin pagar un precio personal demasiado alto. El mayor lujo que podemos sentir, decíamos, es estar tranquilo, porque el estrés eleva los niveles de cortisol, nos pone en alerta y los sistemas dopaminérgicos también están alterados y al final se deteriora el propio cuerpo. La calidad del sueño, la calidad de la elasticidad de ciertos tejidos de la piel se alteran cuando estamos sometidos a estrés durante mucho tiempo. Así que no es baladí, no da igual. En definitiva, hemos visto que el contacto con el otro permite generar situaciones donde se pueda sostener la salud, aunque lo que queramos hacer sea complejo o estemos sometidos a mucha presión. Pero sí es posible hacer las cosas de otra manera y sentir que podemos sostenerlo. Esto está delicioso. Y es lo que tratamos de construir aquí. Un diálogo sostenido y tranquilo donde poder hablar conciliando puntos de vista diferentes. Eso sería lo que significa para nosotros ahora Gran Alma Talk. Palabra de psicólogo. Gran Alma Talk. Este podcast ha sido grabado en Grand Alma Private Rooftop, el espacio privado de Caviar Lianozov en el barrio de Salamanca de Madrid. Dirección, guión y entrevistas, Ariel Deniz Robaina. Realización y diseño sonoro, Estela Estéreo Estudio para Caviar Lianozov. Podcast impulsado por Caviar Lianozov.